Y vamos a más temas de política, porque, ponga atención, en medio de acusaciones de falta de imparcialidad, censura y realización de auditorías a modo, el auditor de desempeño Agustín Caso dio a conocer que fue cesado de su cargo por parte del titular de la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares. Mediante una carta, Caso acusó que el máximo órgano fiscalizador del país está secuestrado por intereses políticos. Por cierto, se anunció que su cargo lo tomará Arely Gómez. Recordará su nombre, ella fue ex procuradora general de la República y ex secretaria de la Función Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y para platicar más de este tema, agradezco nos haya tomado la comunicación a Agustín Caso. Buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Selene. Le agradezco mucho la invitación. Gracias. ¿Cuál fue la justificación que le dieron en la auditoría, que le da el auditor superior para cesarlo de su encargo? Bueno, si me permite usted comentarlo, se me citó a una reunión, él me citó a una reunión, me explicó que me estaba pidiendo la renuncia lisa y llana, asunto que yo no acepté, y le pregunté además que cuáles eran las causas por las cuales se pedía una renuncia de esa manera. Quiero comentar ese tema de las causas porque para remover a un auditor especial de desempeño o al propio auditor superior de la Federación, tienen que existir causas graves. A mí se me despidió por pérdida de confianza y no por ninguna causa grave. Entonces ahí, bueno, ¿cuáles son esas causas graves? Vale la pena cuando menos que mencione un par de ellas. Estas causas graves tienen que ver con, por ejemplo, aceptar injerencias de partidos políticos en el ejercicio de las funciones de un auditor especial o del auditor superior, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública y temas de esa naturaleza. Entonces, ante la explicación que me dio es que requería el puesto porque deseaba precisamente en el tramo final de su administración cambiar equipos, fortalecerlos a su manera y además planear todo el proceso para su reelección o bien para la sucesión futura de la Auditoría Superior de la Federación. Vale la pena mencionar, Selene, que el periodo actual del Auditor Superior de la Federación empezó en marzo de 2018 y termina en marzo de 2025. Entonces, a esta situación, bueno, procedió el cese y en esa circunstancia yo me permití precisamente emitir una carta que la dirigía a los compañeros auditores de la Auditoría Superior de la Federación y a la ciudadanía en general. Y esta carta es la que... Auditor, pero usted ya desde hace algún tiempo resultó incómodo para la administración de Colmenares. Apenas había sido puesto nuevamente en su encargo y nuevamente lo hacen a un lado. ¿Qué acciones va a tomar al respecto? Sí, Selene, en el caso de... Primero cuando se presentaron los datos de los costos de cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, que ocasionó una serie de controversias y de enojos por el alto monto que nosotros estimamos. En esa ocasión se me suspendió temporalmente, pero me tuvieron que reponer y después iniciaron un proceso de investigación
un proceso de investigación que culminó en una presunta responsabilidad administrativa, a lo cual, fíjese usted, esa presunta responsabilidad administrativa la fundamentaron en la falta de legalidad que presuntamente yo tenía para auditar en desempeño un proyecto de infraestructura como es el caso de Texcoco, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Agustín, no se pudo comprobar que el monto que usted dio a conocer de este costo por la cancelación del aeropuerto del Naim y fue nuevamente puesto en su encargo. ¿Por qué otros temas ha sido usted incómodo? ¿O qué tenía tan incómodo al auditor superior que nuevamente lo hacen a un lado? Porque a la auditoría en esta administración de la auditoría superior les incomodan las auditorías al desempeño. ¿Y por qué razón? Porque las auditorías al desempeño, y eso dicho por el auditor superior a mi persona, que las auditorías que le causaban más problemas eran precisamente las auditorías al desempeño. ¿Cuál es la razón? Cuando uno audita en desempeño una política pública o un programa de gobierno o un proyecto, en primer lugar lo contextualiza muy bien y en segundo lugar, pues lo encuera, lo desnuda, lo presenta con sus aciertos y sus debilidades, siempre con el ánimo constructivo de fortalecer el programa, el proyecto o la institución. Pero son temas que son sensibles, que no gustan y que inclusive llegaron, digamos, al límite cuando en mi comparecencia hace un mes ante la Comisión Nacional de Vigilancia me hicieron la pregunta un diputado de por qué se había bajado la evaluación de la política pública de la educación superior. A lo que yo respondí que yo nunca autoricé la baja de esa evaluación, que ya había culminado y que de acuerdo a la ley de fiscalización procedía a publicarla y después en el proceso de seguimiento pues se le brinda o se les brinda, como es un sistema garantista de la auditoría, pues todos los derechos de réplica al ente auditado. Pero esa evaluación molestó a la Secretaría de Educación Pública. Esa es una de las causas, y yo tuve que decir exactamente la verdad. Claro. Esa evaluación estaba terminada, se debía haber publicado, y yo nunca autoricé su baja. Eso solamente lo puede hacer el auditor superior de la Federación, que es el que tiene las facultades para eso. ¿Por qué, Agustín? ¿A quién se está cubriendo y por qué se está cubriendo? Pues en este caso, la Subsecretaría de Educación Superior mandó un oficio al auditor superior, el cual no tengo porque a mí nunca me lo enteraron, por cierto, pero lo publicó la prensa, y en ese oficio reclama que se evalúe la educación superior. ¿Y cómo se evaluó? Es decir, ¿cómo se evalúa la educación superior? Pues viendo cuál es el aprovechamiento, cuál es la permanencia, si hay en un plazo de 10 a 12 años mejoras en la educación superior. Y en este caso, pues, los resultados no favorecían a la Secretaría de Educación Pública. Así de claro. En fin, bueno, así el caso de la cancelación del aeropuerto, y ya decía usted también en este comunicado, seguramente un sinfín de temas más que tienen que ver con la fiscalización de los entes gubernamentales. Agustín, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Vamos a seguir pendientes de este caso. Buenas noches. Selene, yo le agradezco mucho la atención. Muchas gracias a todos. Buenas noches.